Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Nueva emisión de Huellas, hoy para charlar sobre un tema que siempre nos resulta interesante: los desarrollos urbanos, las localidades, los pueblos, las ciudades crecen habitualmente en torno de un espacio público que nosotros denominamos plaza. Las plazas hablan mucho de las características de una localidad y su historia también nos habla de ese tema. Ya hemos hecho en Huellas una historia muy pormenorizada. Arturo nos contó en detalle todo el proceso evolutivo de la Plaza Vélez Sarsfield. Hoy nos vamos a ir al sector sur de la ciudad para hablar de la Plaza General Paz. Arturo, una plaza con mucha historia. Mucha. Plaza Sur, originalmente. Como habíamos comentado en aquella oportunidad que hicimos los programas sobre la Plaza Vélez Sarsfield, que teníamos Plaza Sur y Plaza Norte. Claro. Acá no tenemos la situación que se da en muchas localidades. Estoy pensando en Devoto, por ejemplo, mi pueblo natal, donde está la plaza y en torno de la plaza los principales edificios. Acá, como crecimos en torno del ferrocarril, esa traza se hubiera dado si hubiéramos crecido en Plaza San Francisco. San Francisco, exactamente. Plaza San Francisco es el sitio original de toda la colonia, ¿no? Claro, acá tenemos una traza distinta. Es diferente. No obstante, cuenta con el diseño que tiene en la actualidad, al frente teniendo la iglesia, que es algo tradicional en todos los pueblos del interior de las provincias de Santa Fe y de Córdoba, por lo menos. La Plaza General Paz, como te dije antes, se llamó originalmente Plaza Sur, por una cuestión geográfica, nada más, para ubicar una al sur, la otra estaba al norte. Pero el tema es que en el plano que hace José Bernardo Iturraspe, poco antes de 1888, cuando llega el ferrocarril a este lugar, en el centro cívico, y comienza a formarse el pueblo nuevo, como ya lo contamos varias veces, las dos plazas, la norte y la sur, cada una tenía 4 manzanas. Bien. La Plaza Vélez Sarsfield conserva las 4 manzanas. Conserva las 4 manzanas, claro. Pero ocurre que con la Plaza Sur, cuando ya comienza a tomar un poco de importancia este pueblo, a los 2 años más o menos de haberse comenzado a desarrollar, se ve la necesidad de instalar también acá una iglesia. Y Iturraspe había dado en Plaza San Francisco ya el terreno para una iglesia que era parroquial en aquel momento. Claro. Entonces acá se le pedía nuevamente otro terreno más para la iglesia.
y él no da un terreno, no suma un terreno en otro sitio para la iglesia, fuera de esas 4 manzanas, y decide donar un espacio dentro de la plaza, que se modifiquen los planos, y dentro de la plaza sur que se construya la iglesia nueva. Si no te interpreto mal, de alguna manera la alteración, digamos, la iglesia donde hoy está la catedral se instala en ese lugar por un pequeño acto de mezquindad, podríamos decir, no sé, porque es un regalo, tierra había. Una donación. Claro. Para no donar tierras que podrían ser vendibles, donó un pedacito de lo que era la plaza. Claro, pública. Autorizó como que dentro de la plaza esté la iglesia. Por eso, fíjate que la iglesia se la ubica casi en el centro de la plaza, y por eso Boulevard Sáenz Peña tiene esa curva enfrente de la iglesia, porque está como corrida del eje la iglesia. Se instala ahí la iglesia, también la avenida del Libertador actual, que en aquel momento obviamente no se llamaba Avenida del Libertador, pero esa avenida atravesaba la plaza, eran 4 manzanas originalmente separadas por las calles. Entonces ahí comienza ya a tener un perfil diferente la Plaza Sur. Con el tiempo, por allá en la década del 30, se le pone el nombre de General Paz, y pasa a ser la única plaza que tenía San Francisco para el momento, porque la Vélez Sarsfield había sido desafectada como plaza, se le siguió llamando Plaza Norte, pero de todos modos estaba dividida entre los clubes Sportivo Belgrano y Tiro y Gimnasia, que ya lo explicamos. Así que ahora vamos a dedicarnos a hablar de la Plaza General Paz. General Paz. Al instalarse la iglesia, a partir de 1893, 1894, que ya tuvo una construcción progresiva, pero se iba utilizando la iglesia, el pueblo nuevo de San Francisco comienza a desarrollarse entre lo que actualmente es Boulevard 9 de Julio y la calle Paraguay actual. Ese es el primer lugar donde se desarrolla. Ese es el primer desarrollo que tiene San Francisco. Hacia el este vos tenías, lo más extremo que había para 1891, era la estación del ferrocarril Central Argentino, el actual Mitre, esa estación que está todavía, ¿no es cierto?, lamentablemente en muy malas condiciones, pero que está allá al este de la ciudad. Pero eso estaba en el medio del campo. El pueblo prácticamente vos podías tener un límite como en lo que es el Boulevard Irigoyen, actualmente, Garibaldi, y hacia el oeste con el Molino Meteoro, lo que es Boulevard Buenos Aires y Juan B. Justo. Y en 2 o 3 cuadras hacia el sur de 9 de julio. De 9 de julio hacia el sur. 25 de mayo hacia el norte tenía menor desarrollo todavía. Mira vos. Y era más importante incluso en aquel momento Boulevard 9 de julio que 25 de mayo. Claro, por eso también se llama 9 de julio, porque en aquel tiempo se interpretó bien, ¿no es cierto? Es más importante la fecha del 9 de julio, que es el Día de la Independencia, que la del 25 de mayo, que era lo que se considera el primer gobierno patrio, pero que, bueno, por esas cuestiones acá se celebra más el 25 de mayo que el 9 de julio. Pero el Boulevard 9 de julio le ponen, ¿no es cierto?, durante la presidencia del Consejo Deliberante de Guillermo Furcon, que era un suizo que estaba en San Francisco, se le pone 9 de julio a ese bulevar. Sobre 9 de julio estaba inclusive la municipalidad. La municipalidad y la policía. Claro, sí, tenés razón, claro. Estaba la policía sobre el 9 de julio, a la altura de lo que ahora es Pasaje Champagnat, y más acá en la otra cuadra, la municipalidad, y al frente la estación de trenes. Y una cuadra más allá, apenitas y pegado a lo que era el molino de Iturraspe, la casa de Iturraspe. Hasta ahora el colegio de los hermanos maristas. Así que ahí vos tenías una parte del poder, la casa del fundador, la policía, la municipalidad. Y sobre la avenida que había en aquel momento, que se llamaba Humberto Primo, la avenida era Humberto Primo, ahí comienzan a instalarse las familias más importantes de San Francisco. Entre ellos los Curtino, que eran industriales, ¿no es cierto?, importantes de la época. Luego, en pocos años después, ya cuando se comienza a construir el nuevo edificio para la policía, se instala en donde está ahora actualmente pero eso es del año 1910. Ese edificio se habilitó en el año 1914. Ese edificio del año 14 es más que centenario ya. Y al frente,
con un mismo modelo, con un mismo plano y con algunas ligeras modificaciones, se hizo el edificio para el correo, en diagonal, claro, donde está ahora las oficinas de Cablevisión. Exacto. Años luego, al frente, se instala también el mercado municipal. Claro, el mercado municipal estaba ahí. Estaba concentrado de alguna manera en el sector sur, entre el ferrocarril y la Plaza General Paz. Y la Plaza General Paz, que son pocas cuadras. Tenés Libertad, Dante Alighieri, Salta y Paraguay, 4 cuadras. Ahí estaba el centro de lo que era San Francisco, con sus comedores, los restaurantes, los negocios, esta empresa de Curtino, que te digo que era fabricante de carruajes, que era muy importante la firma, y así que ahí se hacía, digamos, toda la vida urbana de este pueblo. El problema, por el tema del ferrocarril y todo, comienza a surgir cuando comienza ya pocos años después, el desarrollo de 25 de Mayo hacia el norte. Pero es otro tema que ya lo podemos tratar en otro momento. Seguro. Hablando sobre el tema de la Plaza General Paz, queda mutilada de alguna manera, exacto, por la presencia del edificio de la iglesia en su interior, pero comienzan a urbanizarse precisamente únicamente 2 cuadras, lo que iba entre Sáenz Peña y Paraguay, entre Avellaneda y Rivadavia. Exacto. Ahí comienza a desarrollarse entonces ya una parquización. En principio estaba toda cerrada con un alambrado, con tejido. Con tejido, ¿no es cierto? Para que no ingresen los animales, para que esté un poco protegido lo que se hacía en el lugar. Al frente se había instalado el taller de la familia Lamborghini, había algunos comercios. Cuando se hace la primera escuela secundaria que tuvimos nosotros acá del Estado, que fue la escuela normal, con primaria y secundaria, claro, se instala donde está ahora la escuela Rafael Núñez. O sea, vos fíjate que todo buscaba de estar en ese sitio, en ese sector. Y la plaza comienza a funcionar, como bien decías vos, una especie de ágora, ¿no es cierto?, para la localidad, porque era el punto de encuentro. Claro. Era el punto de encuentro. Ahí se encontraban las familias, estaba el tema de la iglesia, la religiosidad tenía mucho que ver, porque concurrían a misa, luego se reunían en algunos momentos en la plaza. Era el lugar, digamos, como primero en el que muchos jóvenes, niños y niñas, se conocían, se encontraban en el lugar, ¿no es cierto? O sea, fue un punto muy importante, a tal punto que luego ya la municipalidad decide que los domingos, luego de la misa, la banda de música ofrezca alguna retreta. Actuaba ahí. Entonces se salía de la misa y se concurría a un espectáculo musical que era, para el común del pueblo, la única oportunidad de escuchar música. Claro. O música culta también, porque el repertorio de la banda incluía mucha marcha, pero aparte de las marchas también incluían algunos temas clásicos. Entonces era la oportunidad de escucharlo, porque no todos contaban con el fonógrafo, con el disco para poder escucharlo, que ya existía, ¿no es cierto? Pero eso era para algunos nada más, y lo demás era música muy popular, practicada por aficionados. En la mitad que ocupa ahora la iglesia, que empezó a ocupar la iglesia, quedaron terrenos paralelos que también fueron donados. Claro, después. Y después entonces ya avanzando el tiempo, lleguemos a la década del 30, claro, en el que se producen 2 acontecimientos importantes. Se crea la Casa del Niño, claro, en el año 34, se crea la Casa del Niño, que se inaugura después en el 37, y en el año 35, ya teniendo la escuela normal con su edificio propio, con su edificio construido ahora, pero eso era todo un desierto en el entorno de la escuela. Se crea también la Escuela del Trabajo, claro, que originalmente no va a ese lugar, sino que va al donde estaba la fundición de Schneider, originalmente hacía muchísimos años. Pero en los años 30 es cuando se construye el edificio. El edificio de la Escuela del Trabajo se construye en la década, finales del 40, y se inaugura a comienzos de los 50. Ahí está. Con el nombre, le cambian hasta el nombre, porque la Escuela del Trabajo había sido Emilio Federico Olmo, y en aquella época, cuando se inaugura, se llama Presidente Perón. Claro, le ponían al Presidente Perón. Claro. Y cuando hablemos de los nombres de las calles, también vamos a ver que en esa época también se influía mucho sobre el tema de poner nombres de los partidarios o de los líderes partidarios que tenía cada agrupación, ¿no? Cada partido, ya el radical como el peronista. El tema de la Casa del Niño que comentábamos recién
bueno, se construye el edificio ahí porque la municipalidad tampoco ya en ese momento contaba con un terreno donde hacer ese edificio tan grande y tan importante. Y quedaba el baldío de la Escuela del Trabajo, que si bien hubo una mujer de apellido Fassi, que en los años 40 por allá dona un terreno en lo que actualmente es Barrio San Martín para hacer la Escuela del Trabajo, la municipalidad no acepta la donación y decide que se haga ese edificio en el terreno al lado de la catedral, y la otra parte, la mitad de la cuadra que quedaba en todas esas manzanas, prácticamente una manzana completa, se lo da para hacer la Escuela del Trabajo. Fíjate vos que en la distancia uno ve que tal vez aquella gente, sin pensarlo mucho, porque no, en ningún lado figura que esa sea la idea, se hizo un conglomerado de escuelas. Sí, de edificios públicos, bien importantes. Claro, Casa del Niño, la Escuela del Trabajo, la Escuela Normal y al frente la Escuela Rafael Núñez, que después ya en los años 60 le hicieron un edificio nuevo también, claro, que es el que tiene en la actualidad. Y eran edificios grandes, voluminosos. La Escuela Normal de una manzana, la Escuela del Trabajo de una manzana. Mucho desarrollo edilicio. Otra manzana, claro. Volviendo a la plaza, en materia de monumentos, de estatuas, lo más destacado es la del General Paz. Claro. Y después la fuente. Claro, y en años recientes la instalación de Santo José Brochero. Claro, Brochero mirando hacia la catedral. Claro, esa es la que se instaló ahora, que es más grande todavía que la del General Paz. Bien. Hay que tener en cuenta también, tal punto era la concentración que había de actividades en torno de la plaza, que cuando comienza la obra de adoquinado en la década del 30, el primer sitio donde se hace el adoquinado es en aquel sector. No en torno de la plaza, sino a 2 cuadras de ahí, en calle Sarmiento, pero se avanza por Sarmiento y Paraguay, y lo primero que se trata de bordear es la plaza. ¿Ya? Y luego desde ahí avanza hacia el resto de la ciudad el adoquinado. El adoquinado nos marca muy bien, muy bien, cuál era el sector importante de San Francisco en la década del 30. Estamos hablando de 90 años atrás. Exactamente. Eso era el centro importante de San Francisco. Fuera de ese adoquinado ya era, digamos, salir a calles de tierra, a barrios con muy poca población, o sea, prácticamente... y en la década del 30 todavía se conserva la priorización en el crecimiento en el sector sur, porque hay un poco más de adoquinado en el sector sur que en el norte. Sí, es más, cuando nosotros hacemos a veces desde el archivo gráfico algunas recorridas por lo que es Avenida del Libertador, vos ves que lo más antiguo de San Francisco, y que se mantiene, está entre Boulevard 9 de Julio, claro, y está en esa avenida. Claro. Desde 25 de Mayo hacia el norte ya tenés un desarrollo que tiene mucha más edificación de la década del 40 en adelante. Y se nota en los edificios. De todos modos, no fue un sector deshabitado el norte, por supuesto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de niveles de desarrollo. Niveles de desarrollo, ¿no? O sea, fue más intenso recién después de la década del 40 en este sector. Allá, hasta desde el comienzo, en los años, en la última década del siglo XIX, ya se estaba construyendo, y bueno, y hay todavía algunas construcciones en pie que son muy antiguas e importantes. Ya más acá en el tiempo, la Plaza General Paz presenta un muy lindo paisaje en cuanto al arbolado, al aspecto de floral. Claro, tuvo muchas modificaciones en la plaza. Se usa mucho para caminatas ahora. En las fotografías que tenemos en el archivo y en el museo se ve el desarrollo, ¿no es cierto?, distinto que fue teniendo la plaza. Y hay que tener en cuenta que incluso en la década del 30, con Trigueros de Godoy, recordemos que Trigueros de Godoy, Serafín Trigueros de Godoy, era español, fue nuestro intendente, que más veces fue intendente en San Francisco, es el que hace la fuente, que está incluso en un sector más bajo. La fuente, sí, fíjate, que no está al nivel de... No, está bajo nivel. Claro, lo hicieron en bajo nivel, con unas pequeñas, ¿no es cierto?, cuestiones de adorno en torno de ellos, con escaleras para llegar hasta la fuente.
siempre había funcionado, durante años y años y años, funcionó con un sistema de bombeo que hacía que caiga unas cascadas de agua. Es más, en otras épocas, hasta tenía peces. Era común que en las plazas, en muchos lados, tuviesen peces de colores. Plaza Sarmiento tenía también una fuente que no existe más ahora, por supuesto, pero que tenía peces y nadie los sacaba. Claro. Los peces estaban ahí, y nadie le hacía nada, ni daño. Había un cuidado. Y al margen de todo esto, la Plaza General Paz había un sitio que hoy queda como una lomada nada más, pero ahí tenía una estructura muy interesante, muy ornamental, que después se destruyó, que se sacó desde la municipalidad, la sacaron, ¿no? Ya hace muchos años. Pero era lo que llamaban el kiosco. El kiosco era un sitio elevado donde actuaba la banda. Claro. La banda actuaba ahí arriba. La levantaban del nivel del piso para que la gente esté alrededor viendo a la banda actuando en el lugar. Y en la parte de abajo... ¿Cuál retreta, digamos? Claro, cuando daba la retreta en el lugar, ¿no es cierto? Y en la parte inferior del kiosco había una habitación y un sitio grande donde habitaba el placero. Existía el oficio del placero, que se asignaba en las plazas. Eran muchas menos las plazas que había en aquel momento, por cierto, que las de ahora. En aquel momento teníamos nada más que la General Paz, poquitos años después la Sarmiento, ¿no es cierto? Y la 1 de Mayo y la Vélez Sarsfield, pero eran muy pocas. Pero estaba el placero, que era el encargado de poner orden en la plaza. La cuidaba, se encargaba de todos los espacios verdes, eran turnos, ¿no? Por cierto, no era una sola persona, pero pernoctaba el placero incluso en el lugar. Y ahí había una edificación. Había una edificación debajo, y ahí tenían las herramientas para trabajar, tenía algunas comodidades para que él esté, y otra cosa interesante que hubo en la Plaza General Paz es que con la intervención de Trigueros de Godoy en ella, se hicieron los bancos de mayólica, que están, ¿no es cierto?, todavía al día de hoy. Sí, señor. Algunos lamentablemente también destruidos. O sea, no existe un cuidado de parte de la población también, ¿no?, de las cuestiones patrimoniales en San Francisco. O sea, se produce un daño a muchas cosas, y esas son unas mayólicas muy importantes, muy interesantes, que se producían en Córdoba y se traían acá. E incluso vino una persona importante de Córdoba, de una escuela de cerámica de Córdoba, que fue el que diseñó y armó los bancos que están todavía hoy, y estamos hablando de bancos que ya van a cumplir pronto 90 años, o sea que merecen un cuidado, merecen una atención por parte de los vecinos, de la gente, mucha gente que a veces va a esos sitios y produce un daño innecesario, y sobre algo que es irreemplazable, porque hoy por hoy a lo mejor podría hacer una reparación, pero no es la misma pieza, no es la misma calidad. Y lo otro es que durante la intendencia de Villa Fanie, en la Plaza General Paz, se instala lo que es el primer teléfono público que tuvimos en San Francisco. Claro, las cabinas. Una cabina construida en mampostería, que hoy queda, está como un monolito ahí, la columna, arriba dice 1937, que es el año cuando se instaló, y dentro de esa cabina había un aparato de teléfono para utilizar, es decir, porque, volvemos a decirlo, era una época en la que era súper difícil conseguir un teléfono familiar, un teléfono en la casa. No todos lo tenían algunos profesionales, algunos comerciantes, algunos industriales, no todos, ni siquiera todos. Entonces ahí había un teléfono, y por eso también estaba el placero, que tenía la llave de la caja donde se abría. Así que a cualquier hora que vos ibas a ir necesitabas hablar el teléfono, buscabas el placero, él te abría el teléfono, te daba un tiempito, no era para hacer una conversación, minutos, 2 minutos, 3 minutos, para hacer una llamada telefónica que era gratuita, y el placero luego cerraba el teléfono para protegerlo. Y un teléfono que en los años 50 tuvo polémica, porque cuando teníamos un gobierno que era del peronismo en este lugar, ¿no es cierto? Claro, el teléfono dependía de la municipalidad, y entonces el placero que estaba ahí tenía autorización, ¿no es cierto?, y orden de facilitarlo
en especial a una unidad básica que funcionaba en el barrio. Eso, claro. Imagínate, ¿no es cierto?, que era poner un bien público al servicio del partido. De un partido, claro. Del partido, ¿no es cierto? Y vos sabés que la década del 50 si fue, digamos, hay grieta hoy, en aquel momento también. Así que toda la oposición... Grietaza. Claro, y con un radicalismo de aquel momento fuerte realmente, en oposición, pero fuerte. Bueno, eso fue un caso, ¿no es cierto?, el del teléfono de la Plaza General Paz, importante. O sea que no todo siempre fue... Armonía, ¿no es cierto? Ahí. Así que bueno, y luego, otra cosa que se hacía en torno de la plaza es que los desfiles se hacían enfrente de la iglesia, en Boulevard Sáenz Peña, se hacían ahí mucho antes de que los desfiles pasen al Boulevard 25 de Mayo como ahora, o que en algunos casos se hagan actos enfrente de la municipalidad, en Avellaneda y 9 de Julio, donde estaba instalado el mástil mayor de la ciudad. Ahí generalmente se celebraba el Día de la Independencia, o el día cuando comenzó a hacerse homenajes al general San Martín, que no era común. A la celebración del fallecimiento del general San Martín. Y si no, todo lo demás se hacían desfiles enfrente de la iglesia. Y también el primer acto político eminentemente femenino, que también fue del justicialismo, se hizo en calle Paraguay, frente a la Plaza General Paz. Era un lugar de mucha convocatoria. Lo mismo que para algunos otros actos políticos era la intersección de lo que ahora es 25 de Mayo y Avenida del Libertador. Claro. Que hacían, los actos se hacían frente al Banco Nación. Claro. Así decían, se hacían ahí. Eso eran actos bien políticos. Lo que era más bien cívico, iba todo a la Plaza General Paz. Impresionante. Nos faltó tiempo, fíjense, nada más que para contar la historia de la plaza y las historias en la Plaza General Paz. Pasaron aquí por Huellas. Los esperamos en una próxima emisión de este programa. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.